Este episodio habla de suicidio y de temas sensibles de salud mental. Recomendamos tenerlo en cuenta para quienes estén pasando por momentos difíciles. Un año antes, en Cartagena, en la playa, nos sentamos a ver el mar. Nosotros crecimos a una cuadra del mar. Y cuando nos despertábamos el domingo a leer el periódico, acto seguido nos íbamos a la playa solos, 5 y 7 años. Y en el mar estábamos una hora y el mar era un lugar nuestro. Y en unas vacaciones, sentados al frente del mar, él me dijo, yo ya no siento alegría de vivir. Cartagena, Bolívar, cualquier día de 1988. En una casa del barrio Castillo Grande, recostado en el jardín, un niño de 10 años recrea con sus soldados de juguete una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, cuyas historias relee sin perder la sorpresa en una colección de separatas de la revista Time. En su mente los cañones estallan, zumban los aviones y truenan las metrallas. El prado de su casa se convierte en Dunkerque, en las Ardenas, en Iwo Jima, Stalingrado o Normandía. Juan Manuel Londoño creció entre atlas, globos terráqueos y antiguos mapas enmarcados que estudiaba con pasión. Mientras otros niños a duras penas sabían la capital de Francia, él ya conocía los ríos del África, los desiertos de Asia y los lugares más recónditos de Europa. Su tío piloto, Alejandro, solía desafiarlo preguntándole por las más extravagantes capitales de países lejanos. Y Juan Manuel no fallaba nunca. Mi nombre es María Elvira Arango y en el episodio de hoy contaremos la historia de una mente brillante, la de un apasionado por la geografía que poco a poco fue perdiéndose a sí mismo. La historia de Juan Manuel con la esquizofrenia a través del testimonio de Julia, su hermana. Esto es ¡Qué locura! Un podcast sobre salud mental y lo que no se habla de ella. Yo soy Julia Londoño Bossi, siempre digo el segundo apellido para que mi mamá quede tranquila. Soy periodista, soy cartagenera y trabajo en el mundo de gastronomía, pero tuve un paso por la psicología sistémica hace unos años, justamente por el tema del que estamos aquí hoy sentados a hablar. Julia nació en Popayán, donde vivía con su padre Carlos Mario, su mamá Sara Marcela y su hermano Juan Manuel. Pero en el año de 1983 todo cambió. Mi mamá se separó, se fue conmigo para Cartagena e inicialmente dejó a mi hermano en Popayán con mi papá. Ella dice que tenía mucha culpa. Ella fue finalmente quien se fue de la casa. Entonces agarró a la niña que tenía un año y la necesitaba más, era su lógica. Dejó a mi hermano. Todavía no tenía tan claro si iba a volver, si no iba a volver, pero la separación se dio así. Entonces, a la semana se cayó Popayán. Fue el terremoto de Popayán del 83. Y entonces mi mamá no supo de mi hermano durante muchos días. El terremoto ocurrió el Jueves Santo de 1983. Bastaron una sacudida de 18 segundos y 5 grados en la escala de Richter para que Popayán quedara semidestruida. El escritor payanés Juan Esteban Constaín, que tenía casi la misma edad de Juan Manuel, recordó así la mañana del terremoto. Me parecía inexplicable esa nube gris que empezaba a levantarse y que hacía que las oraciones y las letanías y los gritos se confundieran con la tos. Todo sonaba en cámara lenta. La angustia de Sara terminó cuando supo que Juan Manuel estaba a salvo. La vida en Popayán, sin embargo, se terminó, así como la relación entre Sara y Carlos, los padres de Julia y Juan Manuel, que se separaron para siempre. El terremoto, entonces, coincidió con el fin del matrimonio y de la familia. Sara se fue a vivir a Cartagena, donde experimentó sus primeras crisis mentales. Yo creo que la enfermedad de mi mamá obligó a todo el mundo a hablar. Estamos hablando de comienzos de los años 80, cuando mi mamá le dio la primera crisis psiquiátrica. Sus hermanas dicen,
Era rarísimo porque empezó a hablar de cosas que nadie entendía, a mezclar el tiempo. Era una persona que no está en el mismo tiempo y espacio. ¿Cómo sabe uno que una persona tiene un episodio psiquiátrico? Pues en el consenso de que estamos ahora todos aquí en Blue Radio sentados, esa persona no participa de ese consenso. Esa persona está en su cabeza en otro lugar del mundo o en otra época, salida de lo que para nosotros es la realidad. Con el tiempo a Sara se le diagnosticó con maníaco-depresión, un trastorno que en los años 80 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales cambió por el de bipolaridad. Mi mamá tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. Para 1985, 2 años después del terremoto, Julia vivía con su hermano Juan Manuel y su madre en Cartagena, en casa de los abuelos. Mi abuelo era de ascendencia italiana y se casó con una gringa en Chicago, que se fue a vivir en los años 40 a Cartagena, y tuvieron 9 hijos. Mi mamá es la 7ª hija. Y como familia costeña, cuando se separaron mis papás, mi mamá volvió a Cartagena. Los hermanos solían pelear frecuentemente. Éramos súper peleones, tan peleones que les voy a decir que mi mamá se inventó un juego, y es que en la cama de visita de la casa, la cama era grande y ella creó un ring de boxeo para que cuando peleáramos con unas reglas y de manera más controlada, intentáramos pelear adentro de la cama. Ese era el ring, para no andar haciendo pelotera por toda la casa. Pero a la vez eran muy unidos. Muy unidos, muy unidos. Yo creo que hay algo que pasa en los hermanos que crecen en una situación familiar en la que o no hay uno de los padres o hay alguna cosa difícil que crea una complicidad muy fuerte que en algún momento se siente como tú y yo contra el mundo, y ese es el tipo de hermano que yo tuve. Un hermano que cuando mi mamá se enfermaba, pues él me cuidaba a mí y yo a él. Juan Manuel era un niño con gustos de adulto. Le gustaba leer sobre la Segunda Guerra y solía madrugar los domingos para leer el periódico antes que su abuelo, quien se enfurecía cuando los encontraba todos arrugados. Juan se ganaba los premios. Era rarísimo porque era la cagada, lo dejaba al bus. No le gustaba mucho la ropa, andaba sucio por ahí, descalzo, pero era muy brillante y muy culto. Era un tipo que tú le decías tu apellido y te decía, espérate, eso es de Yugoslavia, cuando eso era Italia. O sea, era una persona con una cultura general muy, muy particular. ¿Y cuándo empiezan a notar en Juan Manuel que es un niño distinto a los demás? Hay cosas que recuerdo que nosotros hablábamos, yo hablaba con mis tías en esa época, cuando éramos niños, y era, ¿por qué lo deja al bus más veces de las que lo lleva al colegio? Él tenía, desde chico, desórdenes de sueño. O sea, mi hermano se podía quedar jugando Nintendo toda la noche. Yo siento más que las señales relacionadas con qué era lo extraño en él tienen que ver con una dificultad para comunicarse, para comunicar sus emociones, para decir qué quiere y qué siente. Creo que en muchas familias era muy poco frecuente hablar de las emociones. Y de hecho, la psicología sistémica, que es lo que yo estudié en el momento en el que dije, quiero entender qué es esta vaina y qué puedo yo hacer, el enfoque es entender también qué hay en la comunicación de las familias que hace que sea más propensa a aparecer una enfermedad. La enfermedad tiene unos componentes emocionales y unos cognitivos, la esquizofrenia por lo menos, que fue el diagnóstico de mi hermano. Esquizofrenia, una palabra larga que socialmente trae las peores relaciones. Esa vieja esquizofrénica siempre tiene una mala connotación. Una palabra que preferimos evitar, que nos aterra y que al mismo tiempo nos confunde. Una palabra tabú que nos cuesta nombrar. Esquizofrenia, la enfermedad que Juan Manuel empezó a manifestar mientras estudiaba en Italia a los 25 años, después de graduarse como administrador de empresas. Recién graduado de la universidad, él quería hacer un MBA. Entonces, nosotros tenemos nacionalidad italiana y yo creo que él estaba buscando ese sueño de vivir afuera y estudiar otra cosa y también un poco encontrar algo de las raíces de nosotros. Y se fue y a los meses de estar allá empezó a tener unos comportamientos. Fue la primera crisis que las personas que vivían con él no entendían nada. Tenía una novia que no entendía nada y afortunadamente un día llamó a una tía
y le dijo que él se sentía muy mal y que su vida estaba en riesgo. Fue una llamada de ayuda, de auxilio. Y mi tía organizó para que él se fuera donde una amiga en Bélgica que lo recibió. La amiga lo mandó en un vuelo, yo lo recibí en Bogotá y lo acompañé a Cartagena. La persona que yo me encontré en el aeropuerto, primero, se había bajado 15 kilos. O sea, era muy impresionante, muy flaco. Segundo, decía unas cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? ¿Cómo era ese comportamiento? Él llegó hablando rapidísimo, tenía lo que se llama verborrea. O sea, hablaba. Y las cosas que decía era lo que después entendí como un episodio paranoide. Es probable que hubiera presenciado algunas cosas injustas que le molestaran, pero el nivel de paranoia no correspondía con lo que estaba explicando. Entonces, inmediatamente lo recibí en el aeropuerto. Yo ya sabía que esto era grave. Cuando Juan Manuel regresó de Milán, estaba ansioso por comunicarle unos mensajes importantes a su abuelo en Cartagena. Juntos se encerraron a hablar un buen rato. Y mi abuelo apenas salió de esa conversación, nos dijo: llamen al psiquiatra ya, pidan una cita hoy. Y bueno, ahí empezó este tema de los diagnósticos, no diagnósticos, semidiagnósticos. Pasaron 3 años antes de tener un diagnóstico definitivo. Mientras tanto, Julia se dedicó a estudiar terapia sistémica para tratar de entender qué le pasaba a su hermano, qué ocurría en su mente. La misma que resolvía complejos crucigramas y que ahora resultaba esquiva e incomprensible. Su cabeza estaba en otra parte. Alguna vez hizo una suerte de baile como ritual. No tengo ni idea si era inventado, indígena, no sé. Otras veces hablaba en italiano. Otras veces hablaba simplemente de una manera inconexa. Recently, a new client called me and started by saying, "Mr. Morgan, I really need your help, but I'm just a nobody." Those words stunned me, and I immediately called him back, and we're now helping him and his family after a terrible accident. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Everybody who comes to our firm at their time of need is a somebody. I grew up poor, but my grandmother was like a queen to us. At Morgan & Morgan, our goal is to level the playing field for you and your family at your time of need. The insurance company has unlimited money and resources. You need a firm who can fight them toe-to-toe. For right at 30 years, we have fought them in courtrooms throughout America. Our results speak for themselves. And always remember this: everybody is a somebody, and nobody is a nobody. Visit forthepeople.com to learn about our firm. Morgan & Morgan, for the people. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you. O sea, decía cosas que seguramente tenían sentido para él, pero para mí no. Mi hermano tenía como unas comunicaciones divinas, recibía mensajes divinos, pero él siempre fue un poco místico. Entonces, para él no era como, ahora estoy enfermo y ahora no. Lo que es muy complicado es que la realidad y su realidad estaban muy revueltas. Y para él era muy difícil saber en cuál realidad estoy. Solo Juan Manuel sabía lo que pasaba por su cabeza. Julia trataba de entender. Leía con obsesión sobre psicología, veía películas sobre el tema, preguntaba a su terapeuta, buscaba explicaciones, luces que le abrieran un camino. Y así logró entender un poco mejor qué ocurría dentro de la cabeza de su hermano. Imagínate tú tener millones de pensamientos por minuto y no poderlos jerarquizar. Algo que hace el cerebro de las personas sanas es jerarquizar los pensamientos. Uno olvida ciertas cosas para poder acumular información. Lo que no es relevante lo sacas. Y esta es una persona que pierde la jerarquización de las ideas y que tiene al mismo tiempo demasiados estímulos. No sé si los que se vieron Una mente brillante se acuerdan de esas escenas. Millones de cosas, información y estímulos y todo pasa al tiempo. Yo lo veía y me daba cuenta, esta persona tiene 1000 cosas en la cabeza. O sea, se le notaba en la cara que tenía unas conversaciones internas tremendas. Las alucinaciones visuales y auditivas son unos de los síntomas más recurrentes de la esquizofrenia. En el caso de Juan Manuel, esta patología se manifestaba por medio de la música.
El tema de los mensajes es como yo creo que se manifestaba eso de las alucinaciones visuales y auditivas en él, y es, sobre todo a través de la música, él sentía que había canciones que le estaban mandando mensajes. Algunos siento que divinos o bonitos y otros no. Juan Manuel, lejos de mejorar, siguió empeorando, mostrando con varias señales signos de la enfermedad que aún no le identificaban. La catatonia, por ejemplo, los estados catatónicos es cuando una persona se queda quieta, absolutamente tiesa, pero eso puede durar hasta días enteros. O sea, no se para ir al baño, no abre la boca ni los ojos, no dice nada. Es una persona como un soldado, acostada. Eso no lo tienen las otras enfermedades. Eso tal vez fue para mí lo que dije, esto es propio de la esquizofrenia. 3 años después de su vuelta de Italia, por fin le dieron el diagnóstico de una manera cruda y directa. El doctor Santa Cruz, que es como una eminencia psiquiátrica en Colombia, nos dijo a mi mamá y a mí, esto se llama esquizofrenia. En ese momento fue horrible la crudeza con la que nos habló. Tal vez hoy, aunque creo que fue poco empático, entiendo que era mejor decir las cosas con esa claridad. Él nos dijo cosas como, él va a ir perdiendo la capacidad cognitiva, se va a volver como un bobito que va a ir a hacer mandados, pero la persona brillante de la que tú me estás hablando, esa ya no es. Y dijo cosas como sus relaciones afectivas se van a ver afectadas, o sea, él no va a tener una vida funcional. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, nada. Juan Manuel, el fanático del rugby, el mismo que bailaba sin pena y sin ritmo, el amigo leal, el que sorteaba a nado las olas del Parque Tayrona y se aventuraba a ir en una ordinaria bicicleta hasta Cartagena. Ese Juan Manuel se estaba apagando. Es muy duro, es progresivo y es difícil porque uno alcanza a tener la ilusión en los momentos en los que la persona está bien, de que ahora sí. Y además, si se supone que hay un componente relacional, ¿qué tal si nosotros ahora hacemos todo bien y entonces podemos hacer que esta vez sí funcione? Yo creo que como familia logramos cosas que nunca habíamos hecho. O sea, sentarnos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo en un consultorio a hablar de cómo este es un tema de todos, no habría sido posible. Y de hecho, algo que se pregunta muchas veces, la psicología es la enfermedad, ¿para qué? Con el diagnóstico de la enfermedad vinieron las hospitalizaciones y los medicamentos, con sus fuertes efectos secundarios. La medicación entra desde el comienzo a la conversación, pero no todas las personas responden igual a todos los medicamentos, ni la mezcla de medicamentos, ni las dosis funcionan igual en todo el mundo. Y además está la historia y la personalidad de cada uno. Para mí fue muy difícil ver el proceso del desarrollo de la personalidad porque como era mi hermano mayor y era muy brillante, no solamente, digamos, hacíamos crucigramas juntos y él contestaba todo y yo dos bobadas, sino que también era un deportista muy fuerte. Mi hermano corría, mi hermano montaba bicicleta, se iba en bicicleta a Cartagena, jugaba rugby en la universidad, empieza a tomarse la medicina y las medicinas tienen efectos secundarios, entre los cuales está síndrome de abstinencia. ¿Y qué le da a una persona cuando deja las pastillas? Empieza a alucinar. Entonces, es un ciclo, porque nunca las puede dejar tampoco, porque le genera lo mismo que la enfermedad le genera. Es un ciclo parecido al de los alcohólicos. Apenas siente que lo controla, la deja. Apenas la deja, recae. Y hay un agravante. Muchas de las medicinas psiquiátricas, que son lo mejor que hay hoy, porque es lo único que hay, los medicamentos, las visitas a la clínica, las fugaces esperanzas de mejoría. Todo eso lo sufrían Julia y Sara y Carlos Mario, porque cuando el enfermo es el centro de todo, quienes lo rodean se olvidan de ellos mismos, olvidan que también necesitan ayuda. Por eso me parece importantísimo hablar, porque la gente está sola cuando alguien tiene el diagnóstico cerca. Yo elegí no decirle a sus amigos, este es el diagnóstico que nos dieron, pero sentía que
al decirle a mucha gente, estaba dañando y negándole cualquier posibilidad de futuro sano que pudiera tener. Entonces yo elegí eso. Pero también es posible que haya algo de culpa o el estigma. Nadie quiere, además cuando es una enfermedad psiquiátrica, pues están los genes, ¿verdad? Entonces también uno dice, a lo mejor no quería ir diciendo que yo también puedo tener el gen, ¿no? Hoy lo pienso mucho más racional. En ese momento simplemente no me sentí capaz de hablarlo abiertamente y las conversaciones familiares empezaron a tenerse en distintos escenarios. El terapista familiar sistémico Carlos Herrera, por quien Julia conocía la psicología sistémica, confirma lo que puede parecer obvio, aunque muchos lo omitan. La familia de alguien que sufre de esquizofrenia también necesita apoyo y ayuda para lidiar con sus propias emociones. Recently, a new client called me and started by saying, Mr. Morgan, I really need your help, but I'm just a nobody. Those words stunned me, and I immediately called him back, and we're now helping him and his family after a terrible accident. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Everybody who comes to our firm at their time of need is a somebody. I grew up poor, but my grandmother was like a queen to us. At Morgan & Morgan, our goal is to level the playing field for you and your family at your time of need. The insurance company has unlimited money and resources. You need a firm who can fight them toe-to-toe. For right at 30 years, we have fought them in courtrooms throughout America. Our results speak for themselves. And always remember this, everybody is a somebody, and nobody is a nobody. Visit forthepeople.com to learn about our firm, Morgan & Morgan, for the people. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you. Si tú tienes una persona que tenga una adicción o una enfermedad como la esquizofrenia, todas las personas que lo rodean, que lo aman, que están cerca, van a verse afectados por esa enfermedad. ¿Sí? Todos van a tener que lidiar con unas situaciones muy difíciles, con emociones muy complicadas, como por ejemplo, la emoción de la impotencia. Tal vez esa es la emoción más complicada de manejar para la familia. Sentir que por más que ensaya cosas no logra resolver. Y la impotencia genera frustración y rabia. Si hablamos específicamente de enfermedades tan complicadas como la esquizofrenia, a veces los psiquiatras son muy escuetos. Dicen las cosas de manera a veces un poco fría, fuerte. Sí, y entonces para las familiares oír esto es muy duro, ¿no? Porque ellos son fuertes y tienen la razón. La mayoría de veces los psiquiatras tienen la razón. O sea, es rarísimo que se equivoquen. Ellos dicen, va a pasar esto, esto y esto. Y la persona no quiere que eso pase. Y tiene la esperanza de que no va a pasar. Lo triste es que generalmente sí va a pasar. Va a llegar un proceso de deterioro, un proceso donde puede acabar muchas veces en el suicidio. En el año 2020, la revista Schizophrenia Research publicó los resultados del más grande estudio sobre la incidencia del suicidio en pacientes con esquizofrenia. La investigación, que examinó estadísticas de 75,000 pacientes, mostró que el riesgo de suicidio en personas con trastornos de esquizofrenia es 170 veces más alto que en el resto de la población. La opción del suicidio ¿se tocó en tu casa, Julia? ¿Él lo dijo alguna vez? Si hay un estigma alrededor de la esquizofrenia, bueno, alrededor del suicidio hay otro. Y también yo creo que como es un escenario tan doloroso, es posible que uno no tenga todas las herramientas para saber qué hacer. Incluso, yo sé que esto suena duro, es posible que una parte de uno entienda que la persona ya no quiere estar y la acompañe en su decisión. Yo creo que la única persona con la que mi hermano habló de eso fue conmigo. Y echando para atrás, yo creo que me pidió permiso y yo se lo di. Esa conversación la tuvieron frente al mar, ese mar que era de los dos, en la playa de Castillo Grande. Allí, Juan Manuel le dijo a Julia: Hay una cosa que es muy extraña y muy difícil, y es que por mal que se ponga la vida, uno siempre se tiene a uno. Y yo me perdí a mí mismo con la enfermedad, porque no sé quién soy y no puedo estar ahí para mí.
Y cuando me dijo eso, yo pensé, yo no entiendo lo que me está diciendo, pero entiendo la gravedad de lo que me está diciendo. Y si uno no se tiene a uno, ¿qué tiene? Y entonces le dije, lo que más quisiera es que tengas una vida linda y vivir cerca de ti, esa vida linda. Pero nadie le puede dar a otro alegría de vivir. Y si hay algo íntimo, es la relación que uno tiene con su vida, es de uno. Y ahí creo que le hace mucho daño, muchas creencias y muchas ideas religiosas a muchas familias, no poder respetar esa decisión por la creencia de que es pecado o que se va a condenar. Juan Manuel tomó la decisión de suicidarse en la mañana del 26 de mayo del 2013. Ese día, Julia estaba en Río de Janeiro en un viaje de trabajo. Por una extraña casualidad, se encontró con su primo, que es como un segundo hermano. Fue él quien le contó que Juan Manuel había tomado esa decisión. Fuimos a la playa, mi primo y yo, y nos sentamos a llorar juntos y a despedirlo. Han pasado 11 años desde que Juan Manuel se suicidó. Para Julia, su decisión fue un acto de amor. Yo creo que es una decisión muy íntima y que probablemente hubo incluso un gesto de amor, porque él era suficientemente aterrizado, a pesar de la enfermedad, para saber lo que venía. Algunas de las drogas ya veíamos venir que iba a tener que tener implante, un riñón nuevo, ya tenía falla hepática. Eso desde el lado físico. Pero también las crisis eran tan seguidas que ya era rarísimo cuando no tenía una. Se empezaron a pegar, eran más largas y más seguidas. Y él estuvo, por ejemplo, en la de Montserrat, donde había gente que vivía ahí, que ya siempre estaba en crisis. Y yo sé que él vio el futuro y no le gustó, ni para él ni para nosotros. Cuando acababa de morir su Juan Manuel, Julia revisó el historial del computador de su hermano, lo último que buscó antes de suicidarse, y encontró música. Y eran canciones, y eran My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. Juancho Polo Valencia, que es una canción que mi mamá le cantaba cuando era niño. Y había una búsqueda que me llamó la atención, que era como formas de mantener bien el cerebro o algo así. Y una canción de Janet Jackson que se llamaba Together Again. Hoy Julia cree firmemente en dejar de esconder el suicidio o tratarlo con eufemismos. Tiene diabetes. Cáncer, sí. O tiene esquizofrenia. Y todas son enfermedades. Pero no podemos hablarlo. Y del suicidio menos. Yo me demoré mucho tiempo en usar la palabra suicidio, porque uno dice, se fue, ya no está con nosotros, lo perdimos, ¿no? Como cuenta Julia, la esquizofrenia tiene un fuerte componente hereditario. Porque una persona que tiene esquizofrenia tiene un problema de químicos en el cerebro, es un problema fisiológico, cerebral, generalmente hereditario, ¿no? Creo que no existe un esquizofrénico que no haya tenido un ascendente en alguna parte de su historia familiar que haya tenido o que haya padecido algo parecido. O sea, es una enfermedad muy genética. Después de la muerte de Juan, Julia, como buena reportera, se dio a la tarea de buscar en su familia los aspectos genéticos y las relaciones que determinaron en gran medida la enfermedad de su hermano. Hay unos patrones de comunicación en los que las personas que terminan desarrollando cuadros de esquizofrenia con mucha frecuencia crecieron en una familia donde hay un papá ausente, un exceso de mamá. Lo que resulta es que esta es una persona que no desarrolla una identidad muy clara, porque no puede ser quien es sin hacerle daño a las personas cercanas. Para intentar explicar eso, mi hermano era el primer londoño, el primer niño de una familia de empresarios donde ser el primer hombre era importante. Pero creció en donde los Bossis, las familias no se hablaron y no se llevaron bien después de la separación de mis papás. Y mi abuelo, por ejemplo, le decía, es que los Bossi somos honorables y somos no sé qué. Y mi hermano chiquito, tenía 7 años, decía, pero yo soy londoño.
Y siempre había una negación de esa parte de quién era él que era muy dolorosa. Entonces encontré que un tío abuelo, que era médico, que se llamaba Darío, se murió muy joven en un accidente de moto en Cartagena, y no se hablaba mucho de qué era, qué tenía, pero una tía abuela, no con el diagnóstico de mi mamá, sino con el de mi hermano, cuando nos sentamos a hablar de esto, ella me dijo, es que Darío, su hermano, se murió, tenía diagnóstico de esquizofrenia. Imagínate ese diagnóstico, además, en los años 50. Mi abuelo tuvo que ir a Estados Unidos a hacer lo que en ese momento se hacía, que era terapia de choque. En una sociedad como la colombiana, que aún no se sacude de sus viejas creencias, entre ellas la de ocultar lo que se considera vergonzante, a tal punto que hasta hace unos años, al ser considerados pecadores, los suicidas no eran enterrados en lugares junto a las demás personas. Mi hermano está enterrado, pero hace algunos años no dejaban que las personas que tenían muerte por suicidio se enterrara al lado de la muerte natural. Y sí se hablaba de que iba para el infierno. Incluso a mí me parece tan delicado y tan nocivo tener esa idea de que la vida... castigo. Exacto, de castigo. Porque en la misa de mi hermano, el cura, además, un cura que conocía a mi familia de toda la vida, queriendo decirnos algo que nos consolara, dijo una cosa que casi me paro, o sea, casi le digo, ¿pero qué estás diciendo? ¡Qué bruto! Se metió a decir que seguramente, como en tal capítulo de la Biblia, lo que había pasado aquí es que la persona toma una mala decisión y unos instantes antes de morir se arrepiente. Y yo pensé, ojalá que no, ¡qué horrible! Pero además no, esa fue su decisión. Entonces, ¿cómo vamos a invalidarla, descalificarla? Y por eso es que yo agradezco que la conversación sea clara y honesta, porque yo creo que yo estaba más preparada. Si a mí me preguntan, el dolor más grande de mi vida no fue su muerte, fue su enfermedad, porque yo tuve mucho tiempo para sentarme a llorar porque estaba perdiendo a mi hermano, lo fui perdiendo. Es como si te echan agua y se te empieza a escurrir, no puedes hacer nada, se te va. Juan Manuel Londoño se suicidó, pero hasta el último instante, Julia trató de que su hermano fuera feliz, de compartir con él. En un momento creyó que la terapia serviría para curarlo. Luego entendió que le sirvió para aprovechar mejor los últimos días que tenían juntos. Por eso también yo creo mucho en que un terapeuta no podría haber evitado que mi hermano se muriera, pero me lo hizo más vivible. Por dos razones. Primero, porque me dijo, ok, estás sufriendo por el hermano que tienes hoy y porque extrañas al que tenías toda tu vida. Ok, pero si este es el que tienes, ¿cuánto tiempo lo vas a tener y qué vas a hacer con ese tiempo? Uh-huh. Y entonces nos fuimos un diciembre juntos para Tota y nos íbamos cada día a un pueblo a bailar en la plaza. Eso es mío. Y en medio de un montón de drama, encontramos la manera de saber que los momentos felices son estos y guárdalos y gózatelos porque no sabemos cuántos más hay. En el 2008, el actor francés Patrick Chesnais escribió un libro tras la muerte de su hijo en un accidente de automóvil. Se llama Cartas a Ferdinand y recopila los mensajes que le escribió después de su muerte, como reviviéndolo, hablando de ti, evocándote. Espero que vivas algunos años más de otra forma. Los muertos, después de todo, siguen afectando las decisiones de los vivos. Así ocurre con Juan Manuel, que siempre está allí presente, vivo en la mente y en las decisiones de Julia. Sí está con mucha frecuencia. Uh-huh. Como siempre sentí que era más arriesgado y más valiente y yo era más tímida. Muchas cosas que hago se las dedico. Es como, me pregunto, ¿qué habría hecho Juan? Uh-huh. Y digo, mandaría a esa gente a la mierda, se lanzaría y creo que en ese sentido me acompaña, vive en mí en la medida en la que intento hacerle un homenaje a su valentía.
Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. ¿Sientes que algo no está funcionando bien en tu vida? No tengas miedo y acude a www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas a gestionar su salud mental, un proyecto de la Fundación Santo Domingo. Este guión fue escrito por Germán Izquierdo y editado por Miguel Reyes. La producción es de La No Ficción y de Boombox y Caracol Televisión. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es María Elvira Ara.